La materia que vamos a implementar es implementación virtual. La tarea es 4, implementación de la interfaz del sistema. Entonces, ¿qué consiste la actividad? La actividad consiste en el contenido de la unidad 3 que se encuentra en el entorno de aprendizaje, realizar una consulta sobre la creación de instrumentos virtuales usando el entorno de LabVIEW. ¿Qué es LabVIEW? LabVIEW es un laboratorio virtual instrumental para programación de software. LabVIEW es un entorno de desarrollo gráfico con función integral para realizar adquisiciones de datos de control de instrumentación, análisis y medición y precisión de datos, que es lo que realizamos. Es un lenguaje de potencia ambiente, programación gráfico para mucho más sencillo que los entornos tradicionales. También para el lenguaje C desarrollado. Todos estos son los conceptos que tenemos con respecto a LabVIEW. Vamos a hablar un poquito aquí sobre el tema de lo que es la pantalla, ¿sí? O el funcionamiento de Tala. Entonces aquí vamos a meternos en LabVIEW, vamos a meternos en un entorno nuevo, ¿sí? Y voy a hablar qué es lo que consiste esta pantalla. Entonces, primero tenemos acá la flechita que nos indica el botón de ejecución. Tenemos lo que es el botón de ejecución continua, ¿sí? Y con este le doy y con este yo trabajo solo, yo le agrego los datos y automáticamente lo actualiza. Este es el botón de cancelar, el botón de pausa, este es el de la letra, ¿sí? Ante la modificación del tamaño de la letra, ¿sí? Tengo aquí al lado lo que es alimentación de objetivos, que es este es distribución de objetivos, reordenamiento, que es y rendimiento de objetos, que es este. Bueno, ¿qué más vamos a ver aquí? Vamos a ver lo que, bueno, pues una vez expliquemos acá lo que es la paleta flotante, que es una herramienta que utilizamos. Que aquí, por ejemplo, podemos tener lo que es la herramienta de operación, que es la manita. Tenemos la flechita, que es herramienta de posición y rendimiento. Redimensión, que es la que mueve, ¿sí? Tenemos aquí lo que es herramienta de etiqueteo. Tenemos el cableado para punto a punto, ¿sí? Tenemos lo que es la herramienta de menú, tenemos lo que es arrastre, lo que es la parada, lo que es herramienta de prueba, herramienta de copia de color y herramienta para colorear, que es esta. ¿Listo? También tenemos aquí, por ejemplo, este que es un control numérico, un indicador. ¿Qué nos indica este indicador? Pues que con este, en la parte de arriba, incrementa cuando lo tenemos el software automático y con el de abajo decrementa. Y aquí, espero que la flechita, y aquí le asignamos un valor, ¿sí? Cuando lo tenemos automático y nos deja aquí aumentarle un valor cuando está funcional. ¿Qué más podemos explicarles de la base de la herramienta? Tenemos también lo que tipos booleanos, que son el panel control, por ejemplo, este que es tipo, bueno, aquí que es, este es el control numérico que le está hablando de incrementar, discriminar, el indicador, diferentes termostatos, presóstatos, bares, para nuestras pruebas, este que es como un funcionador como de velocidad, sirve, pues sirve para la temperatura, pues mejor dicho, para lo que lo queríamos utilizar, porque de aquí lo podemos colocar, programar en las propiedades, en cuánto rango lo queremos. Sí, es como un potenciómetro parecido. Entonces, lo queremos de 1 a 10 o de 0 a 10 o de 0 a 100, por ejemplo. Le damos OK y automáticamente, dependiendo de lo que requeramos en el funcionamiento. Control, bueno, están en el control booleano, que son estos, que son sus pulsadores, que es un indicador también booleano. De ahí, pues vamos a pasar a explicar el diagrama de bloques y el código que realicé para esta exposición. Tenemos lo que es mi LabVIEW, entrando en materia, que es mi programa. ¿Sí? ¿Qué hice? Hice una ejecución de set de temperatura, ¿sí? Para tener un rango de temperatura. Esta es la temperatura en promedio que tenemos acá, que se puede visualizar dependiendo del lugar que tenemos.
En este caso, pues, estamos haciéndolo en base a una planta. ¿Qué tengo? Tengo un límite superior que podemos llegar hasta 30 grados, un límite inferior de 20 grados. Si sube, si pasa de 30 grados, vamos a tener una alta temperatura. Si está entre el medio, vamos a tener una temperatura aceptable, como es ahorita, que está en 25. Y si baja, tenemos eh, una temperatura normal. Por ejemplo, vamos a colocarla en 35, temperatura demasiado alta. Voy a colocarlo en, por ejemplo, en 25, ya es temperatura normal, ¿sí? Entonces, y ya cuando sobrepasamos de los 30, activa el enfriamiento del ventilador. Igual que la humedad lo mismo. Tenemos un límite superior de 80 grados, de 80% de temperatura, tenemos un 40% de temperatura. Esos son los rasgos. Entonces aquí está, aquí tenemos los de la humedad, perdón, la temperatura, aquí lo de la humedad. Cuando la humedad baja menos de 40% activa este. Vamos a decir verdad. Pongámosle 35, activó. Cuando la humedad está normal, cuando es normal, entre este 80 y 40, entonces le ponemos 50. Normal, excelente. Cuando la humedad está muy alta, 85, estamos excelente. El inicio de producción y la parada de producción, tenemos acá. Control de temperatura, entonces esa es la temperatura ambiente, control de la humedad, que lo regulamos aquí con el, podemos ver que es la humedad relativa, vamos haciendo. Este presenta una gráfica que la tenemos aquí, ¿sí? Están mirando la gráfica constantemente, ¿sí la ven? Aquí. Y esta gráfica es de la humedad, que es esta. Cuando varía, perdón, cuando varía, por ejemplo 50, varía la gráfica. ¿Por qué es constante? Pues porque no tenemos aquí como acá, aquí le coloqué como un oscilador, ¿sí? Como unos daditos de oscilación, para que la gráfica la haga así constante. Si no, no sale lineal. Entonces toca estarla variando. Entonces, por ejemplo, 60, sale la gráfica. 50, sale la gráfica. Perdón, me salió mal. 50, sale gráfica. 40, sale gráfica. ¿Sí? Entonces varía dependiendo de lo que tengamos. Ese como tal es parecido a un escenario escala, ¿sí? Que manejamos en plantas automáticas, semiautomáticas y semimanuales, que podemos indicar los valores y podemos estarlo operando, ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos acá? Pasemos al diagrama de, esto ya lo expliqué, que es lo que expliqué en la view, que es lo mismo, mira, ahí está todo bien especificado. Voy a explicar lo que es mi diagrama de bloques como tal, acá. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, si ingresamos a temperatura 2, que mire, esta temperatura 2, ¿qué nos indicó? Que este es la dato de temperatura. Pues aquí, ¿qué tenemos aquí? Una constante. ¿Qué es lo que pasa? Esta cajita lo que toma es un valor, como decir, una trazabilidad entre mínimo y máximo. Si se mantiene ahí, prende un bombillo. Sí, sí, de 20 y 30 prende un bombillo. Este es lo que nosotros indicamos que es el límite superior que va a ser 30, el límite inferior que va a ser 20. Acá que tenemos límite de alarma, ¿qué le colocamos? Le colocamos un mayor o menor, mayor o igual. ¿Para qué? Para que nos prenda alta temperatura. Aquí el enfriamiento lo tenemos en límite inferior. ¿Qué pasó? Con el enfriamiento lo puse en el límite inferior para ver el funcionamiento. O sea que cuando la temperatura esté, por ejemplo, menos del límite, prende. En este caso creo que la puse en 1. Que estaba haciendo una prueba en el funcionamiento. Vamos a ver acá. Falta prender este cuando prende, cuando lo tengamos en 1. Sí, vio. Estaba haciendo unas pruebas de control. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos una temperatura, ¿sí? Y la gráfica que estamos generando. Y estos son los daditos que generan 0 y 1. ¿Sí? Tenemos aquí una sumatoria, ¿sí? Que les medio la humedad, la humedad, y este que da 0,1, cuando a 1 sube, cuando baja a 0 baja, así sucesivamente nos está permitiendo.
Igual esto es el mismo tema que acabamos de explicar arriba. Esto va a ir logrando controlar con medio de este tablero de control para generar datos aquí en mi sistema SCADA. Aquí quería generar mis datos aquí en mi sistema SCADA. Porque estos datos que nos generamos aquí, yo los puedo ver, exportar, perdón, los puedo exportar para tener mi trazabilidad en Excel. Entonces le voy a exportar y automáticamente en Excel me va a botar la tabla de datos. Entonces, miren acá, los datos que estamos procesando y así sucesivamente. Pero compañeros, espero que